Bienvenido, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, al estudio de la palabra del Señor. El comentario bíblico adventista sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 8, titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Somos agradecidos cada día con el Señor por sus infinitas bendiciones y porque nos permite como familia compartir el mensaje de salvación. Gracias por cada uno de sus comentarios, por sus mensajes de apoyo y por las oraciones que elevamos cada día al Señor. Oramos cada día también por cada uno de ustedes, por aquellos que nos dejan sus peticiones y que juntos podemos unirnos en este privilegio de la oración. Sin embargo, lo más importante es que Cristo sabe cada una de nuestras necesidades, pero cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Les invitamos a que compartan este video antes de comenzar el estudio con todos sus amigos y familiares para que juntos, con muchas más personas que necesiten conocer de Jesús, podamos aprender de Él. Oremos para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus innumerables bendiciones. Gracias porque estás con nosotros y porque nos permites estudiar tu palabra por medio de estas enseñanzas que sin duda nos enriquecerá nuestra vida espiritual. Aún podemos estar cada día más cerca de ti y aprender de tu palabra. En Jesús, amén. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Isaías 64:8. El instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes para sí con algo que Dios te ha negado que haga. Se queja y lamenta y todavía se aumentan las dificultades, pero cuando se somete para hacer como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada. Si se permitiera obrar a Dios, centenares serán moldeados y convertidos en vasos como al mejor le pareciera. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Él conoce exactamente qué clase de vaso necesita. A cada hombre ha dado su obra. Dios conoce cuál es el lugar para el cual el hombre es más idóneo. Muchos están trabajando en contra de la voluntad de Dios y echan a perder el diseño. El Señor desea que cada uno esté sumiso bajo su dirección divina. Él colocará a los hombres donde se sometan para ser moldeados en unidad con Cristo, llevando su semejanza divina. Si el yo se somete para ser moldeado, si cooperamos con Dios, si oramos con unidad, si trabajamos en unidad, si todos ocupamos ese lugar importante en nuestra vida, nos desarrollaremos convirtiéndonos en un bello tejido que regocijará el universo de Dios. El alfarero no puede moldear y moldear para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y continuo triunfar. Cada día se ganarán nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse continuamente. Así crecemos en Cristo, así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. Cada hijo de Dios debe empeñarse hasta lo sumo para elevar la norma de la verdad. Debe trabajar de acuerdo con Dios. Si el yo es exaltado, Cristo no es magnificado. Dios se compara a sí mismo en su palabra con un alfarero, y los suyos son la arcilla. Su obra es la de moldearnos de acuerdo con su propia semejanza. La lección que deben aprender es una lección de sumisión. No debe exaltarse el yo. Si se presta la debida atención a la instrucción divina, si el yo se somete a la voluntad, la mano del alfarero producirá un vaso simétrico. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1175. El alfarero toma la arcilla en sus manos y la moldea y le da forma de acuerdo con su propia voluntad. La amasa y la trabaja. La rompe y vuelve a unirla. Así la transforma en una vasija digna de ser usada. Del mismo modo, el gran maestro alfarero desea tenernos en sus manos y formarnos. Y tal como la arcilla se comporta en las manos del alfarero, así debemos colocarnos nosotros en sus manos. No debemos tratar de realizar la obra del alfarero. Nuestro trabajo consiste en someternos al trabajo del obrero maestro. El comentario bíblico adventista sobre Efesios 4:17 nos dice:
Requiero en el Señor. Las exhortaciones a las que se debe prestar atención tienen que ser entendidas a la luz de la idea ya expuesta de Cristo como cabeza de la Iglesia y origen del poder para una vida correcta. Pablo no expresa aquí solo su opinión personal, está profundamente convencido de lo que está por enseñarles respecto a afirmaciones similares que había comentado anteriormente. Vanidad. La idea no es de arrogancia, sino de metas frívolas y vanos propósitos. El gentil sin Cristo vaga por la vida descuidadamente, sin propósito ni esperanza. En Romanos 1, 21-32, Pablo traza un cuadro de plena depravación, el cual sobreviene cuando el hombre se abandona a su vana imaginación. Esta degeneración ha ocurrido en el centro rector de la naturaleza humana, la mente, hasta el extremo de que las facultades racionales se entregan a los frutos de la imaginación mal orientada y desorientada. Esta vanidad no solo carece de valor, sino que es degradante. Versículo 18. Entendimiento entenebrecido. El apóstol se refiere a la ceguera del intelecto. La oscuridad a menudo simboliza tinieblas espirituales. La mente natural ha sido corrompida por el pecado, no solo en su percepción moral, sino en sus facultades racionales. Por lo tanto, está incapacitada para comprender la verdad espiritual. La razón por sí sola es completamente ineficaz para captar las verdades espirituales que son necesarias a fin de que exista una relación salvadora personal con Dios. Ajenos. Esta palabra y el vocablo griego del cual ha traducido sugiere una unión o comunión anterior. El hombre, que una vez estuviera en íntima comunión con su Hacedor, está ahora separado de la vida de Dios, es decir, de la vida que proviene de Él. Separación de la vida de Dios significa la muerte espiritual, la pérdida de la vida eterna. Ignorancia. Su ignorancia no era el resultado de incapacidad intelectual, sino de una carencia moral, por la cual podían ser considerados responsables. La ignorancia de la voluntad de Dios no es una excusa cuando se ha tenido la oportunidad de conocerla. Dios no pasa por alto una ignorancia culpable. Versículo 19. Se entregaron. Significa una entrega voluntaria. Hay una profunda diferencia entre los que han caído debido a los engaños del diablo y los que deliberadamente se entregan a la autoridad del maligno. Compárese con Dios los entregó a la inmundicia, Romanos 1:24. Pero debemos recordar que esta entrega de Dios es siempre posterior a la elección voluntaria del pecador dejando por el camino del mal. La entrega de Dios nunca precede a la elección humana en favor del pecado. Las cumbres más elevadas para el bien o las más profundas para él se alcanzan por el poder de la voluntad, según se incline en una u otra dirección. Aprendido a Cristo. Aquí se presenta un agudo contraste con la vida del pagano. Esta frase no se usa en ninguna otra par. Conocer a Cristo es una expresión más común. Aprender a Cristo no es solo saber algo acerca de Él, sino que es relacionarse íntimamente con su ministerio y obra de sacerdote, profeta, rey, abogado, mediador, y haber incorporado en la vida cotidiana los beneficios de su obra expiatoria. Cuando Jesús dijo «Aprended de mí», se estaba presentando a sí mismo como el ejemplo, no como el gran maestro, sino como el objeto único de nuestra fe y conocimiento. Jesús. El uso de este nombre solo es muy raro en las epístolas. Comúnmente se dice Jesucristo, Señor Jesús o Cristo Jesús. Cuando aparece solo se está tratando de destacar el Jesús histórico, encarnado, crucificado y resucitado y glorificado en los cielos. Él fue la revelación de Dios y por lo tanto el depósito viviente de toda verdad. La cristiandad permanece en pie o se desmorona según la actitud que adopte ante la historicidad de los sucesos de la vida de Cristo. Pablo hace girar todo alrededor de la idea de que Dios en un momento determinado del tiempo, en una forma única, se unió a la humanidad en la persona de Jesús, verdadero hombre. Manera de vivir o conducta, comportamiento o proceder. En cuanto al verbo afín, la antigua manera de vivir ya fue descrita en el capítulo 4, versículo 17 al 19.
Debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa y no debemos nunca volverla a recibir, sino revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. El manto de justicia debe reemplazar a los trapos de inmundicia de la propia justicia. Viejo hombre. Esta expresión significa más que los viejos actos o hábitos, incluye la mente y la naturaleza humana en donde se origina todo acto. El hombre viejo ha muerto y no debería permitírsele volver a vivir. Está viciado, literalmente que se corrompe. La connotación de la palabra indica una continuidad o corrupción progresiva de la condición del viejo hombre. El pecado es un factor que desintegra la vida, un cáncer que crece en el cuerpo espiritual. Deseos engañosos, literalmente la concupiscencia de la seducción, un contraste con la verdad. Si los hombres se dieran cuenta de la esclavitud y la corrupción que les acarrea el pecado, este aparecería como es en realidad, algo espantoso. Sin embargo, su verdadero carácter está oculto hasta que esclaviza a sus víctimas. Los deseos de la carne son engañosos porque prometen felicidad, pero causan tristeza. Prometen libertad, pero esclavizan. Prometen que el pecador quedará inmune de los resultados de hacer lo malo, pero solo traen destrucción. Renovaos. El pecado es un intruso, un destructor de la pureza original del hombre. A pesar de los siglos de degradación que han transcurrido, el hombre aún muestra algunos rasgos de la creación original de Dios. Pero por medio de la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y la santificación, el viejo hombre puede ser creado de nuevo a la semejanza de Cristo. En el alma y en la familia humana hay una profunda grieta que solo puede ser cerrada por el poder y la influencia restauradora del Señor Jesucristo. El espíritu de vuestra mente. Esta renovación no es un cambio superficial de opinión o la aceptación de un nuevo concepto doctrinal. Se trata de un cambio profundo que afecta la naturaleza de la mente y los principios que la gobiernan. Versículo 26. Airaos. Los comentadores difieren en sus opiniones acerca de si el texto hebreo de Salmos 4:4 debe ser traducido temblad o airados, y la cita de Pablo también lo dice de esa forma. En griego, airaos y no pequéis están en imperativo, es decir, una orden, un mandato. Se han dado varias explicaciones para evitar las implicaciones negativas que podría tener la orden a airarse, pero ninguna de ellas es satisfactoria. La explicación más sencilla parece ser la de considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es una justa indignación. El cristiano no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios. Puede ser también insensible frente a algunas otras situaciones que debieran incumbirle. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano. Para que tenga que compartir. Hay otra razón para esta exhortación al trabajo. Muchos no pueden sostenerse por su edad avanzada o debido a estar incapacitados por otra razón, y esto da la oportunidad de demostrar la unidad, que es el tema de la epístola. Para el cristiano es un privilegio dar a los que están en necesidad, los cuales parecerían sin ayuda. El cristiano no debe ganar dinero solo por ganarlo. La remuneración del trabajo honrado debe ser recibida y repartida dentro del espíritu de la mayordomía cristiana. El creyente trabaja para poder ayudar a otros, después de haber cumplido su obligación con la sociedad de sostenerse a sí mismo. El cristiano vive en marcado contraste con el ladrón. Ayudar es importante en nuestra vida cristiana. Colosenses 3. Cristo es el todo y en todos. Una descripción de Cristo como la meta de una realización final. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Puesto que su carácter está en todos los suyos, ¿cómo puede haber distinción alguna entre ellos?
No puede haber rivalidades o enemistades entre los miembros del cuerpo de Cristo. Jesús pertenece a todos sus santos. Él es el ideal, la meta en la edificación del carácter de todos ellos, y también es el medio por el cual se logra esa hermandad de vencedores. Mansedumbre. Mansedumbre es la ausencia de justificación propia. Lo opuesto a agresividad es una ecuanimidad dulce y bondadosa. Nuestro Salvador fue el ejemplo perfecto de verdadera mansedumbre durante sus horas de prueba más acerba. El verdadero cristiano debe esforzarse por imitar ese modelo de vida diaria. Versículo 15. Dios. La evidencia textual establece el texto Cristo. Aquí se describe la paz de Cristo no como una virtud estática, sino como un poder activo. Esta paz capacita al hombre para vivir tranquilo e imperturbable y confiado en medio de las más difíciles circunstancias de la vida. Cristo, la fuente de esta paz, se convierte en el piloto del alma y conduce serenamente el barco de la vida hasta el puerto seguro. Gobierne o actuar como árbitro, por lo tanto conceder el premio. Pronunciar decisiones, arbitrar. Del corazón provienen las decisiones y las normas que no solo afectan al individuo, sino también a la Iglesia y a la sociedad. Pablo está diciendo a los cristianos colosenses que entronicen en su vida a Cristo, el árbitro de su vida, de quien proviene la paz. Fuisteis llamados. La paz de Cristo se disfruta en los verdaderos creyentes. Es una parte esencial del propósito de Dios mediante el Evangelio. Es imposible imaginar que un genuino cristiano esté en guerra con Dios y con sus hermanos. Un solo cuerpo. El cuerpo místico de Cristo es el grupo organizado de creyentes cuya meta es el firme establecimiento de los propósitos divinos. Como todos los verdaderos cristianos son parte del cuerpo de Cristo. No puede haber disputa sin que sea perjudicado cada miembro, y entonces todo el cuerpo queda enfermo. Dios desea que todos posean un espíritu de cooperación, unidos en amor y servicio. Sed entonces agradecidos. Es un deber del cristiano el ser agradecidos. La gratitud a Dios puede compararse con la tierra en el que prospera la tierra planta de la paz. Agradecer es reconocer que Dios es el dador de toda dádiva buena y perfecta y el guía del cristiano en cada paso de la senda de esta vida. Puesto que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien de todos los que le aman, y nada está oculto de los ojos de aquel de quien dependemos. ¿Qué necesidad hay de temer? El cristiano que ahora eleva su voz en alabanza, algún día se unirá al coro de aleluya de los seres humanos redimidos y de los ángeles que no cayeron. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, el oficio y la obra del Espíritu Santo nos han sido presentados en las Escrituras, pero la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. A nuestro espíritu. Se une a nuestro espíritu. La convicción del espíritu del creyente de que es hijo de Dios depende del testimonio del Espíritu Santo de que sí lo es. Compárese con el pasaje: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es igualmente cierto que nadie puede llamar a Dios al Padre sino por el mismo Espíritu. Gálatas 4:6. Hijos de Dios. En la misma forma en que llegamos a ser los hijos de Dios por medio del poder regenerador del Espíritu Santo, viene por medio de la presencia interna del Espíritu de Dios, la seguridad permanente de que todavía somos hijos de Dios. Podemos saber que Él vive en nosotros mediante la presencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Si hay amor en nuestro corazón para Dios y nuestros prójimos, sabremos que hemos pasado de muerte a vida y nos hemos convertido en los hijos de nuestro Padre Celestial, adoptados dentro de la familia celestial. De igual manera, o en la misma forma, algunos relacionan la sección que aquí comienza con las palabras que proceden inmediatamente, dándoles el significado de que la ayuda del Espíritu es un segundo motivo de ánimo para esperar pacientemente en medio de los sufrimientos del presente, la gloria que será revelada. Ambos, la esperanza y el Espíritu Santo, nos sostienen. El primer motivo de ánimo es humano, el segundo divino.
Sin embargo, otros prefieren relacionar esto con todo el razonamiento precedente, en cuyo caso el significado es que así como los que creemos estamos gimiendo dentro de nosotros mismos, de la misma manera el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las palabras gime o gemidos parecen indicar que debe referirse a la segunda relación. El Espíritu de Dios se une con nosotros y con el mundo natural en el anhelo de que se complete nuestra salvación. Ayuda. Hacer frente juntos, por lo tanto, ayudar a alguien, estar al lado de alguien. Este verbo aparece solo otra vez en el Nuevo Testamento, en forma doblemente compuesta en Lucas 10:40, donde Marta le pide a Jesús que envíe a María para que le ayude en su trabajo. Pablo no dice que el Espíritu quita nuestras debilidades, sino que nos ayuda y nos da fuerzas para vencer. Debilidad. Se puede referir a una debilidad espiritual generalmente mientras esperamos la redención final, pero la debilidad específica que Pablo menciona es que no sabemos qué hemos de pedir como conviene o como es necesario. Debido al ofuscamiento de nuestra visión humana limitada, no sabemos si la bendición que pedimos será lo mejor para nosotros. Solo Dios sabe el fin desde el principio. Por lo tanto, en nuestras oraciones siempre debiéramos expresar nuestra sumisión completa a la voluntad divina para nosotros. Jesús dio el ejemplo en esto cuando oró, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Conforme a la voluntad de Dios, literalmente de acuerdo a Dios, lo que significa de acuerdo con la voluntad de Dios. En el griego, estas palabras están colocadas en una posición enfática delante de la flexión del verbo interceder. La segunda mitad de este versículo presenta dos razones combinadas por las cuales Dios conoce la mente del Espíritu. En primer lugar, el Espíritu intercede de acuerdo con la voluntad de Dios y con el propósito divino, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En segundo lugar, el Espíritu intercede por los santos, los cuales son el objeto especial del propósito divino, de acuerdo con el cual intercede el Espíritu. El propósito de Dios para los santos es el tema de los versículos siguientes. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barco y tú eres nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Isaías 64:8. El instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes para sí con algo que Dios te ha negado que haga. Recordemos que estamos en las manos del alfarero, que nuestra vida debe ser tomada por completo por el gran Maestro para poder ser fructificados en el servicio del Señor. Él transforma nuestra vida, cambia y moldea cada aspecto que debemos mejorar y que debe ser para la honra y gloria de nuestro Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje, porque somos conscientes que debemos entregar nuestra vida por completo a ti, ser moldeados para tu honra y tu gloria. En Jesús. Amén.